Hay un peso invisible sobre tus hombros, y quizá ni siquiera lo notes, pero el cielo lo nota, el reloj avanza, y, con cada segundo que pasa, el peligro se acerca. Puedes ignorar este mensaje, pero no podrás huir de lo que anuncia. La alarma ya ha sido dada, y ahora el próximo paso está en tus manos. El Señor habló al profeta: cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, y tú no lo amonestares, de su sangre demandaré de tu mano. Esto no es una metáfora poética, es una sentencia espiritual. Ante Dios, el silencio no es neutral, es complicidad. Si vemos a alguien hundirse en el pecado y elegimos quedarnos callados, es como sujetar la cuerda mientras él se lanza al abismo. Dios no pedirá cuentas solo al pecador, sino también a aquel que, aun viendo el peligro, se omitió. En la balanza celestial, las manos manchadas de sangre no son solo las que matan, sino también las que se cruzan y no hacen nada. Ignorar la advertencia divina es elegir cargar con el peso eterno de la culpa. Cuando el Señor nos da visión y voz, también nos da una misión, y si no la cumplimos, el juicio será tan severo como el de quien practicó la iniquidad. Advertir no es condenar, es amar con un valor que pocos poseen. Es mirar a los ojos a alguien que va directo al precipicio y gritar: detente, aunque no quiera escuchar. El mundo llama a esto invasión, pero el reino lo llama misericordia. Dios no nos dio voz para elogiar la perdición, sino para proclamar la liberación. Confrontar es tomar la mano de quien está siendo arrastrado por las corrientes del infierno, aunque se resista contra ti. Es entender que tal vez hoy te odie, pero te agradecerá por toda la eternidad. Quien ama de verdad no se calla ante la destrucción. Quien teme al Señor prefiere ser rechazado por los hombres antes que reprobado por Dios. Callar es permitir que el enemigo venza sin resistencia. Hablar es ponerse como muralla ante el avance de las tinieblas. Comenzó pequeño, dócil, casi como un juguete vivo. El hombre lo alimentaba, jugaba con él, se enorgullecía de poseerlo. Pero, con el tiempo, aquel león creció, sus dientes se afilaron, sus ojos adquirieron el brillo de la caza. Un día, recordando su naturaleza, mató a su propio dueño. Así es el pecado. Llega como un cachorro inofensivo, algo que creemos poder controlar, esconder, incluso disfrutar. Al principio no muerde, solo ronronea, pero crece, y cuando menos lo esperamos, se revela por lo que siempre fue: un depredador hambriento. Lo que parecía placer se convierte en prisión, y la jaula que construimos para él se convierte en nuestra propia sepultura. Quien lo acoge, tarde o temprano, será devorado. Cuando Dios dices: de su sangre demandaré de tu mano, no habla solo de muerte física, sino de destino eterno. El silencio ante el pecado es una elección, y esa elección tiene un precio. Ignorar el grito de auxilio espiritual es como ver a alguien ahogarse y mantener los brazos cruzados. En el tribunal celestial, no habrá excusas aceptables como no quise involucrarme o no era mi problema. Si Dios te mostró el peligro, entonces se convirtió en tu deber actuar. La sangre inocente clama, y el cielo escucha. Cada oportunidad desperdiciada para advertir a un hermano es una marca que el mismo Dios registra. En el día del juicio, no solo será recordado el pecado del impío, sino también el silencio cómplice de los justos. Ante Dios, omitir es alinearse con el enemigo, y callar es cooperar con las tinieblas. El pecado engaña como un susurro suave: aún no es hora, puedes cambiar después. Pero cada después es un paso más profundo en las arenas movedizas. Muchos creen que tendrán un momento oportuno para arrepentirse, pero no perciben que el corazón se endurece con el paso de los días. El tiempo es traicionero, no avisa cuando termina. El infierno está lleno de personas que planeaban cambiar mañana, pero no despertaron para ver el amanecer. El llamado de Dios es urgente porque el fin no envía invitación. El pecado no espera, crece, echa raíces y se fortalece. Posponer el arrepentimiento es jugar con el alma, es negociar con el enemigo un plazo que él no está obligado a respetar. La única garantía es el ahora, y quien lo entiende sabe que advertir hoy puede ser la única oportunidad de salvar a alguien de la perdición eterna. Dios llamó a Ezequiel atalaya, alguien que vigila en los muros y toca la trompeta. Cuando ve el peligro,
El papel del atalaya no es opcional, es una responsabilidad vital. Si ve al enemigo y calla, la sangre que sea derramada será cobrada de sus manos. En el reino, todo cristiano es llamado a este puesto. La trompeta puede ser una palabra, un consejo, una advertencia firme, pero si el atalaya se distrae, si el vigilante duerme, el enemigo entra sin resistencia. Hay cristianos que prefieren la paz superficial al enfrentamiento necesario, olvidando que esa paz se compra con destrucción silenciosa. Una trompeta muda es inútil, y un atalaya omiso es tan peligroso como el propio invasor. Dios nos colocó como guardianes de la verdad, y si callamos, entregamos la ciudad al dominio de las tinieblas. Dios no nos da mensajes solo para nuestro consuelo, sino para que sean transmitidos. Cuando recibimos una revelación o entendimiento de la palabra y lo guardamos solo para nosotros, corremos el riesgo de transformar bendición en condena. La advertencia que Dios coloca en nuestra boca no es un consejo opcional, es una orden. Cuando un atalaya toca la trompeta, despierta incluso a quien no quiere oír. Pero si calla, el sonido que debía resonar se pierde, y las consecuencias recaen sobre todos. Muchos huyen de este llamado porque no quieren cargar con el peso del rechazo, pero olvidan que el peso mayor será rendir cuentas a Dios por no haber hablado. El silencio puede parecer seguro, pero ante el trono, se convertirá en una acusación contra nosotros. Dios nos hizo portadores de mensajes que pueden salvar vidas, e ignorarlo es negligenciar la misión más importante de todas. Hay un tipo de paz que no viene de Dios, aquella que adormece la conciencia e impide el arrepentimiento. Es el consuelo de pensar, todo está bien, Dios entiende, pero lo que muchos no perciben es que esa falsa paz es como un anestésico antes de la muerte espiritual. El enemigo sabe que el miedo puede alejar, pero la comodidad mata de manera más lenta y silenciosa. Cristianos que eligen no advertir para no causar incomodidad están, en realidad, permitiendo que el pecado eche raíces más profundas, y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve arrancarlas. El verdadero amor no es cómplice del error. Confronta, aunque duela. La palabra dice que el Señor disciplina al que ama. Así que, si amas, no calles. El silencio ante el pecado es un regalo envuelto para el infierno y muchos lo entregan sin darse cuenta. Advertir a alguien sobre su pecado no es un acto de odio, sino de amor genuino. Sin embargo, vivimos tiempos en los que confrontar se ve como juzgar, y amar se ha reducido a tolerarlo todo. Este pensamiento es venenoso, pues confunde misericordia con aprobación. Jesús, que es el mismo amor, nunca dejó de exponer el error, y eso salvó vidas. Cuando elegimos la omisión para mantener la paz, en realidad estamos eligiendo preservar nuestro propio confort y no el alma del otro. Entre amar y callar existe un abismo espiritual. Uno salva, el otro condena. El silencio puede proteger relaciones temporales, pero la verdad protege destinos eternos. Quien teme herir sentimientos termina hiriendo almas, y esa herida es para siempre. Si el amor no nos mueve a advertir, es porque no entendemos lo que es el amor que viene de Dios. En el cielo existe el registro no solo de lo que dijimos, sino también de lo que callamos. Cada vez que el Espíritu Santo nos impulsó a hablar, y no lo hicimos, ese momento queda anotado. Las palabras que podrían haber cambiado destinos se convierten en ecos en el tribunal de Dios. El silencio ante la caída de alguien no es neutralidad, es una sentencia. Es como ver un incendio y esconder el agua, observando de lejos cómo las llamas lo consumen todo. Muchos piensan que no hablar es evitar un conflicto, pero lo que evitan, en realidad, es el peso de la responsabilidad. El problema es que ese peso no desaparece, se acumula y nos seguirá hasta la eternidad. En el juicio, Dios mostrará cada oportunidad perdida, cada momento en el que pudimos haber tocado la trompeta y elegimos el silencio. No hablar cuando Dios manda es firmar un pacto invisible con las tinieblas. El enemigo no ataca solo desde fuera. Muchas veces, ya está infiltrado en los muros, esperando la distracción del atalaya. Cuando el vigilante calla o se distrae, el mal avanza sin resistencia. Por eso, el llamado a velar es constante y agotador, pero indispensable. El atalaya no puede dormir,
porque el enemigo no duerme. No podemos esperar a que el peligro se revele por completo, debemos dar la alarma al menor indicio. Una palabra puede parecer exagerada en el momento, pero, si se ignora, puede convertirse en la única línea de defensa perdida. El pecado nunca entra gritando, entra sonriendo, pidiendo refugio, hasta que la ciudad le pertenece. El papel del atalaya es impedir que la primera piedra sea removida del muro, porque una vez que se abre la brecha, el enemigo ya está dentro. No todos quieren escuchar el sonido de la trompeta. Hay quienes se tapan los oídos, irritados, llamando exageración a lo que en realidad es la misericordia de Dios. Pero la función del atalaya no es agradar, es advertir. Muchos mensajeros se desaniman cuando sus palabras son rechazadas, olvidando que la misión no es convencer, sino cumplir la orden. El sonido de la trompeta puede resultar incómodo, pero es esa misma incomodidad la que despierta. Si la persona rechaza, su sangre será sobre ella misma, pero si la trompeta no suena, la sangre recaerá sobre quien debió tocarla. Esto significa que nuestra responsabilidad es obedecer, no medir resultados. La dureza de corazón no es excusa para el silencio. Es precisamente cuando el corazón está endurecido que la trompeta debe sonar más fuerte. La palabra es clara: si el impío muere en su pecado porque no fue advertido, Dios pedirá cuentas de su sangre al atalaya. Esto no es una metáfora, es un juicio real. Significa que el silencio ante el pecado no es solo una falla, sino un crimen espiritual. Cada alma que se pierde, sin haber sido advertida, deja un rastro que llega hasta nuestras manos. Es como si la sangre de esas vidas manchara nuestros dedos ante el tribunal celestial. Muchos quieren llevar el título de mensajero, pero no quieren el peso de la misión. Sin embargo, el llamado no es para ser popular, sino para ser fiel. Cuando Dios nos envía, es para salvar, y no salvar es desobedecer. Si entendiéramos el peso de esta verdad, hablaríamos con urgencia, sin medir conveniencias, pues ninguna amistad o aprobación humana vale más que una vida eterna. Advertir no es fácil. Hablar la verdad puede costar relaciones, reputación e incluso la seguridad física. Los profetas bíblicos no fueron aplaudidos, fueron perseguidos. Jeremías fue encarcelado, Elías fue perseguido, Juan el Bautista perdió la cabeza. No existe ministerio profético sin oposición, pero el precio de hablar siempre será menor que el precio de callar. Cuando el temor de Dios es mayor que el temor de los hombres, encontramos fuerza para enfrentar cualquier reacción. Quien ama la verdad está dispuesto a pagar su costo, y, por alto que parezca, ese costo es temporal, pero la recompensa es eterna. Los que callan para protegerse olvidan que un día estarán ante el Dios que todo lo ve, y allí no habrá excusas. El precio de hablar es alto, pero el precio del silencio es impagable. Una de las trampas más sutiles del enemigo es el pensamiento: voy a hablar, pero no ahora. Es la falsa idea de que tendremos otra oportunidad más adecuada, más calmada, más conveniente, pero el después rara vez llega, y cuando llega, puede ser demasiado tarde. El pecado no espera, la muerte no avisa, y el destino eterno no da prórrogas. Posponer una advertencia puede ser firmar la sentencia final de alguien. Ese aplazamiento es peligroso porque tranquiliza la conciencia, dando la ilusión de obediencia futura mientras se practica la desobediencia presente. Dios no nos manda a hablar cuando se pueda, sino cuando Él mande, y, la mayoría de las veces, ese tiempo es ahora. La voz de Dios no se ajusta a nuestra agenda, exige prioridad absoluta. Posponer la trompeta es dejar que se oxide. Ser atalaya no es un título bonito, es una carga que pesa día y noche. El verdadero mensajero no duerme tranquilo sabiendo que hay alguien en riesgo, sin haber sido advertido. Lleva en el corazón el peso de la eternidad ajena. Esto no significa vivir ansioso, sino vivir despierto. La conciencia de que cada alma es demasiado valiosa para ser ignorada nos vuelve insistentes, a veces incluso incómodos. Y sí, habrá quienes nos llamen radicales o dramáticos, pero el cielo no mide fidelidad por simpatía, sino por obediencia. Muchos huyen de esta responsabilidad porque exige valor constante. Es más fácil cerrar los ojos y fingir que nada pasa.
pero el verdadero atalaya no se da ese lujo. Entiende que, en el día final, la pregunta de Dios no será, ¿cuántos te escucharon?, sino, ¿hablaste cuando yo te lo mandé? La trompeta no es un adorno, es una alerta de guerra. Cuando el peligro está en la puerta, no hay lugar para discursos pulidos o demoras estratégicas. El toque debe ser alto, claro e inmediato. Así es como Dios espera que tratemos su mensaje, con urgencia. Cada segundo de silencio puede ser el segundo en que la destrucción atraviesa las puertas. No importa si la ciudad está distraída o ocupada con fiestas, el atalaya debe interrumpir la rutina y forzar la atención. Este llamado es incómodo porque interrumpe lo conveniente para preservar lo eterno. Algunos lo ven como rudeza, pero cuando la casa está ardiendo, no se toca la puerta con delicadeza, se grita, se rompe, se salva. El evangelio urgente es el único que entiende que el mañana puede no existir. La mayor amenaza a la vigilancia no es el ataque declarado, sino la comodidad prolongada. Cuando todo parece en calma, la trompeta se olvida, la muralla queda desierta, y el atalaya se permite descansar. Es en ese momento cuando el enemigo avanza, sin ser notado. La comodidad adormece el alma, embota los sentidos espirituales y nos hace creer que no hay peligro. Precisamente por eso Dios nos llama a velar constantemente. El problema es que la comodidad nos seduce, susurrando, nada va a pasar. Este es el mismo engaño que precedió diluvios, caídas y destrucciones. En la Biblia, el atalaya fiel entiende que la verdadera paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de preparación. Mejor tocar la trompeta 10 veces en falso que una vez demasiado tarde. El descanso que descuida la vigilancia es solo una preparación para la derrota. Hay un peso terrible al ver que la ciudad sigue durmiendo incluso después del toque de trompeta. El atalaya fiel cumple su misión, pero la multitud, distraída o incrédula, sigue bailando al borde del precipicio. Es frustrante, pero aquí debemos recordar, nuestra responsabilidad es dar la alerta, no forzar la respuesta. Su sangre no será pedida de nuestras manos si hablamos con claridad y fidelidad. Aún así, la visión es dolorosa, ver almas caminando hacia la destrucción como si fueran a una fiesta. El desprecio por la advertencia es prueba de un corazón endurecido, y eso duele más que cualquier insulto contra nosotros. Es en este momento cuando la fe del atalaya es probada. Seguir hablando aunque parezca que nadie escucha, creyendo que, entre la multitud, quizá haya uno que despierte y viva. Habrá un día en que cada atalaya se presentará ante el rey para rendir cuentas. No será una conversación larga. Dios no preguntará cuántos nos oyeron, sino si obedecimos. En ese tribunal no habrá excusas válidas, ni el miedo, ni el cansancio, ni la conveniencia serán aceptados como justificación. Será el día en que el silencio tendrá voz, y acusará a quienes eligieron callar, pero también será el día de la recompensa para los que hablaron, aun entre lágrimas y pérdidas. El atalaya fiel escuchará al bien, buen siervo y fiel, y esa frase valdrá más que cualquier aplauso terrenal, más que cualquier victoria pasajera. Al final, la misión no se trata de nosotros, sino de aquel que nos envió, y ante él, todo esfuerzo, todo riesgo y todo costo habrán valido la pena. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo ahora con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. La alerta no puede detenerse en ti. El día se acerca, y no habrá excusas ante el Rey. Permanece despierto, permanece fiel, y hasta que Él vuelva, sigue tocando la trompeta. Oración. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres luz en las tinieblas y esperanza en la desesperación, vengo ahora ante tu trono clamando por liberación, por ojos que se abran, por corazones que se rindan, por vidas que sean quebrantadas y transformadas por tu poder. Que cada alma aquí oyente reciba la fuerza para resistir, que las cadenas del pecado sean rotas, que la oscuridad sea disipada por la luz de tu presencia. No permitas, Padre, que nos dejemos engañar por el león disfrazado de gatito, sino danos discernimiento para ver el peligro, y valor para huir, para resistir, para vivir en santidad. Restaura las familias, fortalece los corazones abatidos, quita el miedo,
la vergüenza y el silencio que aprisionan. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida, entra en cada historia aquí representada, perdona, sana, libera y haz todo nuevo. Que tu Espíritu Santo descienda ahora, y renueve toda fuerza, toda esperanza, toda fe, en tu santo nombre. Amén.